Hola chicas, chicos del primer año de secundaria de nuestra institución educativa particular Santa Rosa de las Américas. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. El día de hoy, viernes, vamos a trabajar en el área de comunicación un tema sumamente importante que nos va a permitir establecer comunicación con diferentes personas. Por lo tanto, también vamos a decir que la competencia que vamos a desarrollar el día de hoy está relacionada con la comprensión de textos escritos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es comprensión de lectura. En esta oportunidad vamos entonces, chicas, a presentar el tema de hoy. Ojo, el texto expositivo. Bueno, en el primer bimestre habíamos trabajado lo que es el texto narrativo. Ya ustedes conocen qué es el texto narrativo, su estructura y cuál es la intención comunicativa del autor. El día de hoy, en esta oportunidad, lo que vamos a hacer es definir, conceptualizar lo que es el texto expositivo, ya, para poderlo entender, para poderlo comprender. Entonces, una de las grandes dificultades que muchas veces se presentan en el proceso de comprensión de textos es que nosotros no sabemos a quién nos enfrentamos. Y si tú no sabes a quién te enfrentas en el proceso de comprensión de texto, entonces te vas a dificultar, no vas a poder entender. Porque los textos tienen diferente estructura y para cada uno de ellos hay que utilizar una estrategia adecuada. Si queremos, podemos utilizar, por decir, un ejemplo de la vida diaria, un ejemplo práctico, con lo que sucede con la selección peruana de fútbol. Muy bien, sabiendo pues que la selección peruana de fútbol se prepara para ir a un mundial o se prepara para poder competir en una Copa América. Entonces, el objetivo máximo de toda selección que participa en esos eventos es obtener los primeros lugares o el primer lugar. De la misma manera, chicos, nosotros nos estamos preparando con un objetivo, con una meta, y tiene que ver con nuestro plan de vida. Entonces, nuestro proyecto de vida. Para lograr nuestro proyecto de vida tenemos que sortear una serie de cosas. Igualito, ¿no? Así como los jugadores se preparan con tiempo, van ensayando y van analizando pues al rival con quien van a enfrentarse, van a ir, entonces el director técnico va a ir utilizando estrategias para poder derrotar a cada uno de los equipos con quien tiene que enfrentarse. De la misma manera, chicos, acá en el proceso de comprensión lectora, sabiendo pues que ustedes van a tener que ser evaluados siempre, constantemente, durante toda la vida. Esto no es para el año primero, para el año segundo, tercero, cuarto, quinto, que termine la secundaria. No, chicos. El proceso de comprensión lectora te va a acompañar durante toda tu existencia. Porque hoy en día se requiere el desarrollo, la habilidad de la competencia para poder comprender textos. Por lo tanto, yo siempre les digo, y yo siempre les pongo el ejemplo a mis estudiantes, comparémonos con un equipo de fútbol. Un entrenador, un director técnico, en este caso es el profesor de ustedes, qué es lo que desea, qué es lo que quiere, y cada uno de ustedes tiene que poner muchísima atención para poder entender qué es o cuáles las ideas que yo necesito aprender para tener éxito en mi vida como estudiante. Muy bien, entonces vamos a decir sobre el texto expositivo lo siguiente, ¿ya? Tenemos que conocer primero qué es, luego tenemos que conocer su estructura, sus partes, sus componentes, luego las características principales que presenta un texto expositivo, luego tenemos la tipología o las especies que pertenecen a los textos expositivos y finalmente vamos a tener un modelo de un texto expositivo. Muy bien, chicos. Entonces, el texto expositivo puede ser escrito o puede ser oral. Y en estos momentos tu profesor Francisco está desarrollando un tema, está explicando un tema. Por lo tanto,
este tema que yo estoy explicando es también un texto expositivo. Todas las clases que hacen vuestros profesores son textos expositivos. ¿Por qué? Porque estos textos pretenden informar. Lo que vamos a hacer el día de hoy es informarles sobre el significado del texto expositivo. ¿Qué es? ¿Cómo es su estructura? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tipo de textos? Y un modelito, un modelo o un ejemplo de un texto expositivo. La exposición, chicos, no es nuevo en nosotros. Siempre en la primaria, de repente en quinto, sexto grado, hemos realizado exposiciones. Nos hemos organizado, hemos juntado información, hemos sistematizado, hemos ordenado y luego nuestro profesor entonces nos ha dado la oportunidad de exponer en clase el producto de nuestra investigación. Estamos informando. También, así como el texto expositivo puede ser oral, en esta oportunidad nuestro texto expositivo va a ser escrito. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder ir fortaleciendo nuestras competencias para poder comprender texto. Muy bien. Entonces, ¿qué es, chicos? ¿Qué es el texto expositivo? Vamos allí a ir leyendo, ¿ya? Vamos a ir leyendo lo que es su concepto, su definición. Bueno, el texto expositivo, chicos, es aquel texto que aborda de manera objetiva, ojo, de manera objetiva, real, un asunto o un tema determinado, ¿ya? Por decir, en nuestro medio hay muchos temas, la ecología, la naturaleza, los virus, tenemos variedad de temas, ¿no? Los insectos, el cuerpo humano, tenemos muchos temas. Entonces, en un texto expositivo, lo que se hace es abordarlo de manera objetiva. ¿Qué significa de manera objetiva? Significa que yo debo decir, yo debo contar, yo debo narrar, yo debo exponer, ojo, de manera real. ¿Qué es? ¿Cómo es lo que yo voy a tratar? Muy bien. Dice, ¿con qué finalidad hago? ¿Con qué finalidad hago el desarrollo objetivo de un asunto? La finalidad, chicos, es, ojo, dar a conocer hechos, datos o conceptos específicos. Por decir, si sucede un acontecimiento, como hace poco hemos visto por la televisión lo que ha sucedido en Beirut, entonces un periodista objetivo me cuenta cómo es, qué pasó, dónde pasó, a qué horas pasó, por qué pasó, esos hechos que se han suscitado. Acá en el Perú estamos en vamos a decir, en una etapa de confinamiento. ¿Y por qué motivos? Entonces, vamos a decir que el texto expositivo nos cuenta hechos, lo que hace, lo que sucede, datos o conceptos específicos también. ¿Cuál es el propósito del texto expositivo? Ojo, la finalidad, el propósito de este tipo de texto es informar. Chicos, entonces los textos expositivos, llamados también informativos, pretenden, ojo, informar al emisor, ¿ya? Nos informa. Por ello dice, ¿no? El propósito fundamental es transmitir información. Es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre un tema determinado. Entonces la información tiene que ser, ojo, clara, tiene que ser precisa, tiene que ser directa sobre un tema determinado. Aquí no vale que la persona que escribe el texto entonces coloque algo que a él le parece, que él siente. No, el que hace una exposición, el que hace un texto expositivo, tiene que hacerlo de la manera más objetiva, de la manera más real, sin poner de su cosecha ninguna palabra, ninguna idea. En relación a su estructura, ¿ya? En relación a su estructura. Cuando hablamos de estructura, no se olviden partes del texto expositivo. Como la mayoría de textos, vamos a decir que
Ojo, el texto expositivo comparte la misma estructura, o sea, tres partes, ¿ya? Así también tres partes tiene el texto narrativo, tres partes tiene el texto argumentativo. Por lo tanto, vamos a decir que la estructura del texto expositivo es la siguiente. Vamos a encontrar una introducción, vamos a encontrar un desarrollo y vamos a encontrar una conclusión. Si nosotros tuviéramos entonces una silueta, de acuerdo a la estructura de este texto, vamos a decir que este texto puede presentar tres párrafos. En el primer párrafo, la presentación, punto y aparte, o la introducción. En el segundo párrafo, viene a ser el desarrollo, punto y aparte. Y en el tercer párrafo, vamos a colocar la conclusión, punto y final. Entonces, mínimo, en su estructura, este tipo de texto debe tener tres párrafos, ¿ya? Introducción, desarrollo y conclusión. Esa es la forma, esa es la estructura. No podemos variar, no podemos cambiar, porque así está establecido. Este tipo de texto es diferente posiblemente a un texto narrativo donde muchas veces en los textos narrativos hay cierta flexibilidad. Yo puedo empezar, o hay técnicas de narración en las cuales se empieza a contar desde el final y luego voy contando lo que es el nudo y la introducción o el inicio. Entonces, no sucede lo mismo, chicos, con los textos expositivos. Su estructura es rígida, su estructura es inflexible, no permite modificación. Primero la introducción, luego el desarrollo y finalmente la conclusión. ¿Qué datos se coloca? ¿Qué datos van en cada uno de ellos? En la introducción, ¿ya? En la introducción, que es la primera parte que tiene pues todo texto expositivo, lo que se coloca es la presentación del tema. Igualito como hacíamos en nuestra exposición, ¿no? Queridos compañeros, querido profesor, o al contrario, querido profesor, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy yo voy a hablar sobre el SIDA, por decir. Entonces, de esa manera, en la introducción, el autor del texto lo que coloca es el tema, presenta el tema, debe despertar el interés del lector. Entonces, para que sea atractivo, para que despierte el interés del lector, entonces vamos a colocarle pues un buen título, hacer una buena presentación, para que la gente o el receptor pueda interesarse en la lectura. Luego, el desarrollo, chicos, la segunda parte de todo texto expositivo viene a ser la exposición de las ideas en forma ordenada y con claridad. Entonces voy explicando, ¿ya? Voy explicando el tema y luego el subtema 1, los subtemas 2, subtema 3 en orden. Primero, entonces, el tema, luego los subtemas. Esto se explica en el desarrollo. En la explicación de las ideas tiene que haber orden, chicos, en forma ordenada, así como les digo, ¿no? Primero el tema, luego el subtema 1, subtema 2. En ese orden vamos a ir desarrollando el texto expositivo. Y finalmente viene la conclusión. ¿Y qué viene a hacer o qué datos se coloca en la conclusión del texto expositivo? Viene a colocarse un resumen, chicos, de las ideas principales que se ha abordado tanto en la introducción como en el desarrollo o la explicación del texto expositivo, ¿no? Conclusión es el resumen de las ideas más importantes que se han vertido en la introducción y en el desarrollo.